Gloria a Dios. Bien, amados, hemos compartido, bueno, hicimos un par la semana pasada por algunos compromisos, pero terminamos hoy, si Dios permite, sobre el valor de vivir por fe. La tercera parte ya, el valor de vivir por fe. Estuvimos hablando en el libro de Hebreos algunas etapas, hablamos de 5 etapas de la fe. Usted lo recuerda, ¿verdad? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo veo, no es fe. Si tengo el dinero, no es fe. Estoy viviendo con lo que tengo. Vivir por fe es confiar en las promesas de Dios. Recuerda que lo vimos en la segunda enseñanza, cómo Sara, dice la palabra del Señor, se reía ya con el Señor al final. Primero se reía por allá calladita ella misma, pero decía que ella sabía que era fiel el que había prometido. Por eso dice la palabra que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros hoy podemos prometer algo y mañana no cumplirlo y nos da igual. Pero Dios da su palabra y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Por eso la dejó escrita, para decir, escrito está que yo no cambio. Amados, y tenemos nuestras luchas, porque ese es el sistema que Dios dio para trabajar con nosotros los creyentes, y es a través de la fe. Y la palabra dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque Dios sabe que tenemos algo por allá que se llama orgullo y vanagloria, y que vamos a decir, es que yo estoy en esta posición espiritual, porque yo sí busco de Dios, porque yo sí oro, porque yo sí diezmo, porque yo sí hago tal cosa. Y Dios dijo, no, todo esto es de la misma gracia, es decir, el favor de Dios, la ayuda inmerecida de Dios, la salvación inmerecida que nos regaló el Señor, y simplemente es porque le creímos que Él lo hizo. Dichosos los que no vieron y creyeron, dice la palabra del Señor. Entonces vimos que en la primera etapa estaban los que creen, y la gran mayoría de las personas creen que existe un Dios, un ser, ¿verdad?, sobrenatural. Pero número 2 están los que se acercan a Dios, es decir, los que creen. La palabra dice que el que cree que le hay, el que cree que le existe, debe acercarse con esa certeza de que Él está allí. Y yo recuerdo que hace un tiempo, cuando hablábamos del padre de Juan el Bautista, hablábamos de que a veces tenemos más fe para pedir que para recibir. Y pedimos y pedimos, pero cuando Dios dice que nos va a decir, pero ¿y cómo va a ser? Le estamos pidiendo, Señor, ayúdanos. Ajá, pero yo no sé, pero es que Dios te va a ayudar, sí, pero es que es mucha plata. Pero entonces, ¿tiene fe o no tiene fe? Tiene fe para pedir, pero no para recibir. Recuerde que Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, Él no hubiera muerto, porque sabía que Él era el Hijo de Dios y que era el Todopoderoso. Pero bueno, ahora estoy aquí con el mismo poder, el mismo amor, pero ahora ya dice, no, pero es que ya Él está muerto. No, no hay problema, vamos a resucitarlo. ¿Cuál es el problema? La fe que tenías ayer, ¿verdad?, la necesitas también hoy para creer que el Dios de ayer, hoy también puede hacer algo nuevo y diferente. No a nuestra manera. Dios no actúa a la manera nuestra, ni en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él y a la manera de Él. Porque decimos, bueno, el Señor, ora por mí, Señor, que reciba la vista, y bueno, el Señor lo hace. Pero también el Señor cogió y escupió, cogió saliva y hizo barro con la arena y se la pasó por los ojos. Actuó de una manera totalmente diferente. Dios no tiene estructuras. Él no trata con nosotros de la misma manera, con cada uno de nosotros trata de una manera diferente. Nos tiene paciencia a unos y a otros nos exige más. A uno nos demanda más, porque Él dice que mientras más conocemos, más nos demanda, más nos exige. Y Dios trata. Entonces, los que creen, los que se acercan a Dios
Y número 3, dijimos que los que permanecieron hasta que vieron la respuesta de parte de Dios. ¿Cierto? Permanecieron firmes, no se apartaron y vieron el milagro en sus vidas, como Sara y como Abraham, que esperaron. Abraham tenía 75 cuando Dios le da la promesa y esperó esperanza tras esperanza, cada día luchando con la fe en nuestro corazón, porque no es fácil levantarse todos los días y ver que la circunstancia no cambia, sino que empeora, pero Dios ha dicho que estaría con nosotros y que nos ayudaría y que nos levantaría del polvo y que no para siempre estaríamos caídos. Y a los 100 años el Señor cumplió su promesa, pasaron 25 años y es en el tiempo de Dios y en la forma de Dios. Entonces están los que creen y se acercan a Dios y están los que permanecen hasta que reciben su milagro como Sara y como Abraham. Pero número 4, están los que permanecen o se mantuvieron aunque no vieron cumplida la promesa. Recuerde que aquellos se mantuvieron hasta que vieron la promesa. Ahora se mantuvieron firmes, permanecieron en el Señor, le creyeron a Dios, pero murieron y no vieron la respuesta de lo que Dios le había prometido. Ahora, eso no quiere decir que Dios no cumplió, solo que no lo hizo en el tiempo de ellos y que sus ojos no lo vieron, pero Dios lo hizo. A veces queremos solo verlo con nuestros ojos todo, pero Dios dice que la promesa es para tu hijo, y yo lo voy a guardar, yo lo voy a bendecir, aunque tú no los veas, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo fiel? Para Él es la gloria, la honra, la alabanza, el poder y el honor. Y es importante, amados, antes de ir a entrar un poco más en ese texto, que en ese punto, es saber en qué estamos invirtiendo nosotros nuestra fe. Enseñaba el día martes sobre no quedarse en la orilla, sino entrar a conocer las profundidades de Dios. No es lo mismo usted que aquí en Cartagena tenemos un mar y usted ir a la playa y estar allí y darse el baño de los niños que les gusta, ¿verdad? Que es allí que juegan más con arena que con el agua. O se va a llevar usted su tacita o su perolito, como le diga, o su totumita, depende como usted diga, y se baña. No es igual estar en la orilla que estar más adentro en la profundidad, donde uno puede sentir que se bañó verdaderamente, que nadó y que hizo esto. Lo mismo en el Señor. Dios dice que no nos quedemos en la orilla, sino que entremos a las profundidades para experimentar la grandeza del Señor. Y ahí está la pregunta que hago ahora: ¿en qué invertimos nuestra fe? En la orilla nos conformamos con lo poco mientras Dios quiere darnos lo mucho. ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? ¿Todavía estás en la orilla? ¿Todavía no sabes orar? ¿Todavía oras lo mismo que orabas hace 5 años? ¿O ya oras hasta menos que antes? ¿Qué tanto conoces la palabra hoy comparado con el año pasado? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Te has quedado en la orilla o cada día tú dices, no, yo voy avanzando, voy creciendo en la gracia, voy creciendo en el conocimiento del Señor? Mire, este año he tenido experiencias con Dios que no tenía el año pasado. He tenido más conocimiento del Señor en este tiempo. Y Dios le dice a Pedro, no, boga mar adentro. Porque ya en la orilla Pedro estaba frustrado porque trabajó con su fuerza y no lo consiguió. Él le dijo, entra en la profundidad. Nuestra fe también debe crecer, debe desarrollarse de esa misma manera. Cuando estamos con el Señor y la pregunta nuevamente, ¿en qué invertimos nuestra fe?
Analizábamos con las personas el día martes sobre las oraciones de Pablo, las oraciones paulinas. Y Pablo en ninguna oración ora por dinero. No oró por la familia. Las oraciones de Pablo por la iglesia era que recibieran del Espíritu Santo espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que en el pueblo sus ojos fueran iluminados y vean la grandeza del Señor. Qué maravillosa oración. Para que cuando nosotros hablemos, el Señor nos dé el denuedo, el respaldo, la autoridad, y que el que recibe la palabra sea tocado en su corazón y sea convencido de pecado, de juicio, de justicia. Y que podamos experimentar cuál sea la grandeza del amor de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, dice Pablo. Y nosotros nos quedamos en la orilla todavía. Señor, ayúdame por la yuca y por el ñame y por la plátano, pero no entramos en esa profundidad de decirle, Señor, yo quiero que te manifiestes más en mí. Quiero que te reveles, Señor, yo quiero conocer más de ti, quiero experimentar de tu amor, yo quiero experimentar la grandeza de ese amor. Mi hermana hablaba hoy de experimentar la grandeza del cuidado de Dios y de la respuesta del Señor. Invertimos nuestra fe, Señor, solamente, y doy testimonio porque tengo el carro nuevo, la moto nueva, la casa nueva, pero eso todavía es estar en la orilla. Debemos pedirle al Señor la grandeza de su amor, de su gracia, de su misericordia, y que conozcamos más de Él y que podamos experimentar de las cosas del Señor. Amado, necesitamos nosotros saber en qué invertimos nuestra fe. Estos hombres, estos héroes de la fe, Dios exalta esa fe para hacer proezas, para alcanzar lo que normalmente nosotros por nuestros temores y nuestros miedos no alcanzaríamos. Miremos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 32 al 34 de Hebreos 11. Y miremos estos hombres maravillosos, que eran hombres y mujeres, decimos hombres, pero hay mujeres también como Rahab, que vivía Rahab una vida desordenada. Rahab humanamente no tenía esperanza de salvación, pero un día le creyó a Dios y tomó una decisión. Y dijo, yo no voy a preocuparme más por conseguir dinero a través de los hombres. Yo voy a conseguir la salvación a través del Dios Todopoderoso que existe. El que cambia mi vida, el que cambia mi familia, y tomó una decisión. Y las cosas fueron transformadas y entró a la profundidad. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? A mí sí me gusta esta pregunta del escritor. ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, fue por la fe, no por las habilidades, no por lo fuerte, no por lo inteligente, que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire todo lo que lograron hombres tan naturales como nosotros, que cometieron tantos errores como nosotros. David cometió grandes errores. Moisés cometió grandes errores. Gedeón
Dios lo escogió y si usted lee la palabra, estaba en el peor momento de su vida y de su familia. Dice que el pueblo había empobrecido, 7 años de ruinas, de escasez. Todo lo que medio conseguía llegaba el enemigo y lo devoraba. Y nosotros creemos que en esos tiempos Dios no se acuerda de nosotros. Y en ese momento solo había reproche para Dios como lo hacemos nosotros. Tú no te acuerdas de mí y eso que te sirvo y eso que me prometiste. Y cuando aparece en el tiempo de Dios, ¿qué hicieron ellos primero? Dice que ellos clamaron a Dios. Acercaos a Dios. Cuando nos acercamos al Señor, estamos activando nuestra fe. Y clamaron al Señor y Dios le manda la respuesta. Pero ¿qué esperaban ellos de pronto? Que llegara la abundancia y enseguida todas las plantas se llenaran y los enemigos se murieran. No, Él va directo, el Señor, a hablarle a un hombre que Dios conocía su corazón, aunque estaba afectado por lo que estaba viviendo. Y el ángel le dice: Gedeón, varón esforzado, valiente. Yo, si estoy aplaudiendo con las rodillas, qué valiente soy. Qué esforzado soy, estoy escondido. Dios está contigo. ¿Y qué va a estar Dios conmigo? Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos así. Él no nos estuviera a nosotros pobres, no nos estuviera a nosotros endeudados. No, el enemigo no estuviera en contra de nosotros. Pero dice la palabra, cuando usted lee el libro de Jueces, en el capítulo 7, dice que el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y eso se le olvidó a Gedeón y eso se nos olvida a nosotros, que nosotros cometemos el error de que nos apartamos de Dios y hacemos las cosas que no debemos y luego sufrimos las consecuencias y le echamos las culpas a Dios. Pero sin embargo Dios, por su gracia, su amor y su misericordia, intervino. Y lo hizo. Ahí lo nombra la palabra, habla de Gedeón. Dios le activa la fe para que haga esas proezas. Y Él le pone lo que nosotros conocemos al Señor, y le pone señales y una cosa, porque así somos nosotros y todavía dudamos de que Dios esté con nosotros porque estoy pasando esto. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar lo que estemos viviendo en el momento, sin importar nuestra condición. Él estaría con nosotros. Y Dios usó a Gedeón. Y Dios lo usó a la manera de Dios y no a la manera de Gedeón. Porque Dios está con lo mucho y Dios está con lo poco. Dios está con lo fuerte y Dios está con lo débil. Y Él hace como Él quiere y de acuerdo al trato que tiene con cada uno de nosotros. Pero Dios lo llevó a experimentar esa profundidad de Dios. Para ya no solamente decir, Jehová me suple todo lo que necesito. Jehová me ayuda, sino que Él es mi Dios todopoderoso. Y puedo sentir su amor, su gracia. Si no estoy cerca de Él, siento que me muero. Si no adoro al Señor, si no oro al Señor, siento que mi vida está vacía. Eso es diferente cuando invertimos nuestra fe en creer en las grandes proezas del Señor. Hombres y mujeres que nos dieron una gran lección. Pero miremos lo que dije ahora, que se mantuvieron y no vieron. Dice, verso 17 del capítulo 11 hasta el 22. Dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fue probado en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. ¿Cuál fue la promesa ahí? Que venía que una gran, ¿qué? Descendencia. Primero fue la promesa de que tendría un hijo. Y esperó nada más y nada menos que 25 añitos nada más. ¿Cuántos años está esperando usted? No sé. Ahora dice que le dio la promesa de que de ese hijo, de ese imposible,
porque era imposible tener hijos. Ahora iba a salir una descendencia. Mire que es mucho más grande la promesa que ahora, mucho más, mucho, dice. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, la seguridad, la convicción que él tenía, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas que venideras de la promesa venidera. ¿Cuál era la promesa venidera? Que ellos iban a tener una gran descendencia. Por la fe Jacob, que fue el nieto de Abraham, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, perdón, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dejémoslo allí. ¿Quién no tiene fe? Si estoy casi muerto y no tengo hijos, y Dios me devuelve las fuerzas para tener un hijo. Que esperé pacientemente a pesar de todas las cosas. 25 años y Dios me dio su promesa. Ahora la promesa se extiende a que de ese hijo imposible, ahora viene una gran descendencia. Y nosotros decimos, si yo veo, me dio, este es mi milagro. Yo tengo ahora más fe todavía para creer que es fiel el que me prometió que me daría descendencia. Porque si Dios me sanó un dolor de cabeza, yo sé que Él me puede sanar algo más en mi cuerpo. Porque Dios no es escaso. Si yo oré y no tenía ni un peso y me encontré 20,000 pesos, yo creo que si oro, Dios me puede hacer que me aparezca 1,000,000. Porque empiezo en mi nivel de fe a creer y a confiar más en el Señor. El problema está en que Él recibió una promesa de su descendencia y tenía de pronto la certeza en su corazón de que Él iba a ver esa descendencia. Pero dice la palabra que Él bendijo a su hijo Isaac y lo bendijo antes de morir. Está diciéndole, hijo, ya yo voy a morir. No estoy viendo todavía la promesa cumplida, pero eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Yo bendigo tu vida, Isaac, porque yo sé que tú lo vas a ver. Pero luego Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y dice también entonces que Isaac, también guardaba la esperanza y bendijo a sus hijos, a Esaú y a Jacob. Ahora Jacob guarda la esperanza y también bendice a sus hijos. Y dice que uno de sus hijos, el menor José, recibe todavía eso y dice, hay una promesa de Dios, que seríamos una descendencia. Pero yo creo que a través de mí no debe ser. Porque Dios me prometió que mis hermanos se inclinarían ante mí. Dios me prometió que vienen sillas de negocio. Pero ahora mis hermanos me odian, me echan a una cisterna, paso de esclavo. Voy a trabajar ahora administrando los bienes de alguien, me tratan con injusticia, termino preso. No, esto no se va a cumplir. Y usted está luchando, dice, yo estoy luchando con lo mismo.
que Dios ha dicho que me dará poder para hacer las riquezas y la cartera para ser limpia. Y de verdad tenemos un bajonazo de fe, ¿o no? Pero es fiel el que nos prometió a nosotros que estaría con nosotros. Y ahí es donde Él dice, no ande por vista, sino por fe, para que no se frustre. Pero dice la palabra que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba hasta cuando estaba en la cárcel. Y por de la gracia, aún en la cárcel, uno diría, bueno, lo sacan o lo pone de administrador en la cárcel. Era un hombre de confianza en la cárcel. Hasta que llega el cumplimiento de la promesa personal, que era colocarlo en silla de gobierno. Y conocemos todo el proceso que él vivió, cómo Dios lo usó con sabiduría, cómo lo trató con los hermanos, cómo volvió a ver a su padre y cómo entran a Egipto 70 familiares. Pero José tampoco vio con sus ojos la promesa de la descendencia. Solo entran 70 a Egipto. Entran 70. Y empieza entonces dentro de Egipto un trabajo y él dice, cuando voy a morir, él dice, yo lo único que les pido es que cuando Dios cumpla su promesa, cuando Dios nos dé la tierra prometida, aunque yo no la voy a ver porque ya voy a morir, yo les pido que mis huesos los lleven para ese lugar, que mis huesos los trasladen para allá, que aunque yo no esté viendo la promesa ahora, yo sé que Dios es fiel y que así sea mis huesos van a estar en medio de la promesa de Dios que dijo que nos daría una gran descendencia, que seríamos fuertes, seríamos una familia bendecida y yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios lo puede hacer. Sus ojos no lo vieron, Abraham no lo vieron, pero Dios cumplió. Dios cumplió, amados. Es mantenernos en esa fe. Otros lo vieron. Aunque yo no lo vea, yo sé que mi descendencia será bendita en las manos del Señor. Sé que Dios los tendrá, dice la palabra del Señor, que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque le hemos creído al Señor y hemos abierto un camino de fe. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si Cristo no viene antes, no vivirán lo que nosotros hemos vivido. Ellos recibirán las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Amado, pedirle a Dios que nos ayude a mantener en fe, en creer, acercarnos a Dios en fe, permanecer firme, aun cuando vemos las promesas, y permanecer firme, aunque no hemos visto las promesas. Y voy a terminar el número 5, hasta allí para terminar ese tema. Los que se mantuvieron firmes hasta la fe, hasta la muerte, perdón. Los que mantuvieron firme en fe y no quisieron premio en la tierra. Estos sí están fuera de todo, de concurso. Porque qué bueno es decir, bueno, está bien lo que acabo de decir y veré la gloria de Dios. Así sea de los cielos, pero yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Pero otros que dicen, Señor, yo voy a permanecer fiel, pero no quiero nada aquí en la tierra. Qué tremendo. ¿Cuál cree que es mayor? El que dice, Señor, yo te voy a ser fiel, yo te creo, pero no me den nada aquí, no quiero nada de aquí. Porque yo sé que el galardón que tú tienes para allá, para mí, es mucho más grande. Y que fueron procesados en su fe para enseñarnos a nosotros. Miremos lo que dice el verso 35 y vamos a mirar hasta el verso 40. Esperemos que el tiempo nos dé, creo que sí, Señor, detenga el tiempo.
Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dejemos ese pedacito ahí, mire lo que dice ahora. Mas otros, estos son los que ya pasan a otro nivel. Mas otros fueron, ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Mujeres que recibieron a sus esposos, los mataron y el Señor los resucita. Pero aquellas dicen, si yo muero por el Señor, a mí que no me resuciten porque yo quiero una mejor resurrección y yo quiero estar con el Señor para siempre. Ya aquí que no me levanten más, que yo no voy a trabajar más, yo voy para allá. Y a los que le debo que esperen. No, eso lo digo yo acá. Sigamos, verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tremendo, yo no sé si usted ha pasado por aquí que dice que fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, pasaron a filo de espada, anduvieron en los desiertos y pasaron de todo. Yo no sé si usted ha pasado por ahí o lo que usted está pasando más grande que esto. Creemos nosotros que lo que estamos viviendo es lo más grande del mundo, ¿o no? Dice el dicho que yo me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que vi uno que no tenía pies. Y nos quejamos. Y hay muchos que duermen en las calles, nosotros tenemos por lo menos un techo, así sea que haya gotera, pero estamos bajo un techo. Porque siempre nos comparamos con el que tiene más. Usted no tiene nada comparado con quién. Usted es bajito comparado con quién. ¿Con quién se compara usted? Compárese con estos hombres y me dice si está peor usted o está mejor. Hombres como, bueno, ahí tienen esa gran lista. Pero pongamos como Esteban. Empezó sirviendo en las mesas porque había una murmuración, pero era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría. Y luego de unos versículos más adelante dice, la palabra estaba lleno de gracia y del poder de Dios, y Dios hacía maravillas a través de él. Ese crecimiento espiritual, esa disposición de servirle al Señor. ¿Y cuál fue el pago? ¿A los pies de quién cayó? De Saulo de Tarso. Apedreado, ahí dice, muchos apedreados. Lo mataron por predicar el evangelio, ese fue su delito. Pero se mantuvo en pie firme en el Señor. Y tuvo la grandeza, la gran bendición que estando en esa condición de estar siendo apedreado, agónico, golpeado de la peor forma, miró y dice que vio los cielos abiertos y vio a Jesús ahí al lado del Padre de pie, viendo cómo él se mantuvo en fe hasta lo último.
Y no renegó, sino que le dijo: Padre, perdona sus pecados, perdona lo que están haciendo. No dejó que su corazón se llenara de veneno, de rabia, de amargura, de nada. Entendió que era más grande lo que Cristo estaba ya en pie esperándolo, que lo que estaba perdiendo aquí en la tierra. Y nosotros nos apegamos aquí a cualquier cosita y renegamos contra Dios y nos levantamos contra Dios y decimos que no tenemos nada, cuando lo tenemos todo si lo tenemos a Él en el corazón. Amados, hombres que dejaron cosas grandes en la tierra para poder recibir el galardón grande. Y esto me llevaba a recordar al salmista del Salmo 73, del cual hablo mucho, el cual dice: casi que resbalo, casi que caigo, porque mi corazón se llenó de envidia, mi corazón se llenó de rabia, porque veo la prosperidad de aquellos que no aman a Dios. Aquellos que se burlan de Dios, dicen, y se enferman, están gordos, están resplandecientes, están contentos, no les falta nada. Y dice: mi corazón se llenó de amargura. ¿Y cuánto se llena nuestro corazón de amargura cuando nosotros solo estamos esperando algo aquí en la tierra, pero Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas, que estaríamos con Él en las calles de oro y mar de cristal, pero decimos: Señor, eso no me basta, yo quiero aquí en la tierra de los vivientes. Pero cuando Él pasa de la orilla a la profundidad y dice: hasta que entrando allí, en el secreto de Dios, en su santuario, entendí el fin de ellos y el mío. Y después puede exclamar, y decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ya quitó su mirada de la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire que antes tenía amargura y envidia porque tenía sus ojos en la tierra. Ahora los tiene puestos en el cielo. Pero Dios dice: porque Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Él dice: busca primero mi reino, mi gobierno, que yo mande en ti, que yo mande en tus emociones, que yo mande en tus sentimientos, que yo mande en tus deseos, en tus proyectos. Y las demás cosas serán añadidas, porque Él las añade. Ayer mirábamos con los jóvenes ese encuentro que tiene Salomón con el Señor. El Señor lo pone como rey y le dice: pídeme, ¿qué quieres que yo te daré? Oiga, qué oportunidad única. ¿Qué pediría usted? Te saca la lista. Ya yo la tengo lista, el día que Dios me diga. ¿Qué pediría usted? Y les decía: recuerde que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así como se lo preguntó ayer a él, se lo puede preguntar a usted o a mí. Pídeme qué quieres que yo te daré. Pero Salomón no pidió para el momento. Recuerde que dije ahora que la sabiduría piensa en el futuro, mientras que nosotros pensamos en el ahora. Nos encontramos un arroyito, qué bueno, qué bendición, nos tomamos el agua, ya nos vamos, sí, échale tierra a eso ahí, échale la basura al arroyito, y nos vamos, nos encontramos, y cuando vamos otra vez ya encontramos el arroyito que le echamos la tierra y el sucio y eso, porque no pensamos en el futuro ni el que viene atrás. Y Salomón le dice: lo único que te pido es que me des sabiduría para gobernar bien este pueblo grande que has entregado en mis manos. Tremendo, ¿verdad? Sabiduría e inteligencia. Esto tocó el corazón de Dios.
Primero porque cuando nosotros trabajamos para Dios, Él se alegra. Y si el anhelo más grande de nuestro corazón es para perfeccionar la obra de Dios, se alegra mucho más. Y Él le dijo, dame sabiduría e inteligencia para gobernar bien este pueblo grande que has entregado en mis manos. Y Dios es justo. Dios es justo. Y le dijo, como no me pediste riquezas, bienes, ni que acabara con tus enemigos, te voy a dar la sabiduría, la inteligencia como ningún hombre la ha tenido en la tierra, porque Dios no es escaso. Él da mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos. Y Él le dijo, y te voy a añadir, te voy a dar riquezas que no me pediste, te voy a dar los bienes que no me pediste, y voy a poner bajo tus pies tus enemigos. Amado, Dios es justo. Acerquémonos más al Señor confiadamente. Entremos a la profundidad del Señor. Y que usted puede decir, Señor, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero que no sea una frase de cajón, sino que hay un anhelo, Señor, mi anhelo es buscarte, mi anhelo es servirte, mi anhelo es estar contigo, mi anhelo, Señor, es poder hacer lo que tú tienes para mí, aunque no lo vea en esta tierra. Pero déjame decirte que Dios es justo y nuestros ojos lo verán. Esa es la certeza que tenía Job y lo dijo. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él nos va a levantar. Y él decía cuando estaba con su carne podrida, decía, mi carne ha de ver a Dios. Mis ojos lo verán y no otro. Qué fe tan tremenda. Y usted pueda decir, mis ojos lo verán y no otro. Mi problema ha de ver a Dios. Mi economía ha de ver a Dios. Mi esposo ha de ver a Dios. Mis hijos han de ver a Dios. Porque Dios, amados, es fiel. Y fiel es el que da la promesa, esperando que entremos a su profundidad, que entremos y le diga, Señor, yo te conozco, yo creo en ti, pero de a oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Ahora yo me acerco a ti. Ahora voy a permanecer firme, aún recibiendo las promesas, pero aún mayor, voy a permanecer firme, aunque yo no las vea, pero mi descendencia la vea. Y Señor, me voy a mantener firme. Y si es posible, no me des nada aquí, porque el galardón que tú tienes para mí es grande. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.